Buenos días con todos. Vamos a comenzar hoy día con la tercera conferencia magistral de las jornadas tecnológicas del SWOT. Y en esta vez vamos a tener la conferencia de Cristian Padilla. Sí, antes por comentarle un par de cosas. Para tener el certificado, van a tener que tener 3 de las 4 conferencias con una asistencia superior a 30 minutos. Al final vamos a tener un pequeño formulario que tienen que responder y eso sería todo. A continuación, les voy a dar una introducción de Cristian Padilla. Al igual que todos los que estamos presentes, es, estudia en la Escuela Politécnica Nacional, es ingeniero en electrónica y redes de información. También tiene una maestría, en la cual realizó en Finlandia, en la Universidad de Oulu. Eh, Su especialización actualmente es inteligencia artificial para asignación de recursos y optimización de sistemas inalámbricos en proyectos de 6G y actualmente se encuentra trabajando en Finlandia en Nokia. A continuación, Cristian. Oh, gracias. Hola a todos. Bueno, el día de hoy tengo la oportunidad de mostrarles un poco acerca de mi trabajo en inteligencia artificial, pero primero voy a empezar con una breve introducción para explicarles de qué se trata la inteligencia artificial, cómo funciona, qué aplicaciones tiene, etcétera. Entonces, ¿de qué se trata la inteligencia artificial? El tema con la inteligencia artificial es que ah, eso es un término que normalmente usamos como para describir comportamientos en las máquinas, comportamientos que se asemejan a los procesos cognitivos de un ser humano. Entonces, por eso es que se llama inteligencia artificial. Estos procesos cognitivos pueden ser temas como de aprendizaje, de comprensión, eh, toma de decisiones, solución de problemas, etcétera. Sí, lo que ustedes ven abajo son logos, bueno, son marcas muy conocidas, Google, Netflix y Samsung. Entonces, estas marcas en particular se caracterizan por un uso bastante, digamos, bastante intenso de la inteligencia artificial. Am, Les voy a poner un ejemplo con Google. Todos hemos usado quizá el traductor de Google, hemos usado las búsquedas de Google, otros servicios como YouTube, etcétera. Entonces, para una traducción, por ejemplo, es necesaria la inteligencia artificial. Sí. Tal vez habrán notado que cuando hacen una traducción, hay la opción de evaluar la calidad de la traducción. Y si, por ejemplo, no estás de acuerdo con la traducción, puedes darle un input a Google de cómo debería ser la traducción. Entonces, lo que en realidad pasa ahí es que cuando le damos este input a Google, la inteligencia artificial se entrena con ese input, sí, o sea, o aprende y por eso es que ese es uno de los procesos cognitivos que estamos viendo que se están imitando en una de las máquinas. Entonces, este tema de la inteligencia artificial no está, digamos, limitado a la traducción, ¿no? O sea, lo vemos también un tema ahí como en redes sociales, cuando todos los contenidos que se ven en un post usualmente son elegidos por una inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial decide qué posts son más relevantes para ustedes. Tal vez el de sus familiares cercanos, tal vez elegir los amigos con los que más interactúan en el chat. Cuestiones como estas las toma en cuenta la inteligencia artificial para elegir qué cosas tienen que ir en su post. Usualmente se refieren a eso como el algoritmo de Instagram, el algoritmo de TikTok o el algoritmo de Facebook, etcétera. Entonces, compañías que dependen esencialmente del marketing usan la inteligencia artificial como para saber qué es lo que le va a gustar al público.
Entonces quieren tener enganchada a la gente y la inteligencia artificial trata de predecir qué cosas, qué tópicos le interesan a los usuarios y pues esos son los que se presentan. Una dinámica igual parecida con Netflix. Cuando abren su cuenta de Netflix, los contenidos que Netflix ofrece son distintos dependiendo de la persona. Em, eso pasa porque básicamente Netflix también está aprendiendo las preferencias de los usuarios todo el tiempo. Y tal vez habrán notado, pero también pueden señalar, ok, este título me gusta, este título no me gusta, y entonces cuando hacen eso, están entrenando la inteligencia artificial, está aprendiendo. Entonces, esa es una forma de aprendizaje. Le decimos, esto está bien o esto está mal, y basado en eso se reentrena o aprende, como lo quieran, lo quieren llamar. Ahora el tema con Samsung, marca de celulares, es que ellos utilizan la inteligencia artificial principalmente en la cámara. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial en este caso es cuando están, digamos, cuando van a tomar una foto, la cámara de Samsung está evaluando la escena para ver cuál es el modo óptimo o qué modificaciones le hace a la imagen para optimizar el resultado. En este caso no hay alguien, ustedes no entrenan a la inteligencia artificial. A ustedes les dan una inteligencia artificial que ya fue entrenada. Probablemente lo que hace Samsung es la entrena su inteligencia artificial, la entrenan probablemente en sus laboratorios, en sus centros de desarrollo. Y una vez que ya está entrenada, pues implementa ese modelo en el software de los teléfonos. Entonces, bueno, esas son algunas de las maneras de cómo se presenta la inteligencia artificial, pero lo que yo quiero hacer hincapié es en ese término, en entrenar, en aprendizaje. A menudo la inteligencia artificial recibe retroalimentación del usuario y es entrenada con esa retroalimentación del usuario. O a veces ya viene entrenada por la razón que sea, viene entrenada digamos así, desde la fábrica. Ok, entonces, si es que estos son temas y que tal vez han revisado en el pasado, estoy seguro de que se encontraron con algunos términos. Fíjense a la izquierda hay este gráfico circular, ¿verdad? Entonces, hay inteligencia artificial, AI, Machine Learning y Deep Learning, ¿sí? Uno dentro del otro. Entonces, esto quiere decir que el Deep Learning, ¿sí? En azul es parte de Machine Learning y Machine Learning es a su vez parte de la inteligencia artificial. Entonces, hay muchas técnicas de inteligencia artificial y se elige una dependiendo de las aplicaciones, ¿sí? Pero el tema es que estos últimos años ha estado en boga más, digamos, Deep Learning. Deep Learning es una forma de inteligencia artificial extremadamente versátil, relativamente fácil de entrenar y las posibilidades son, pues ha demostrado muchísimo potencial. Ya ven ahí que está el traductor, las redes sociales, todos esos son, usan Deep Learning, es decir, redes neuronales. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? Ustedes van a ver que siempre se usa de forma intercambiable esto de las redes neuronales y el Deep Learning. La razón es que el Deep Learning es el entrenamiento de las redes neuronales, ¿sí? Básicamente, o sea, es como decir, es como el nombre de la disciplina, pero dentro de Deep Learning es donde se trabaja con estas redes neuronales. Entonces, ahora, por qué tienen ese nombre de redes neuronales? ¿Por qué se eligió ese nombre? Quisiera que se fijen en la figura que está a la derecha. Ah, ustedes pueden ver en la parte de abajo una neurona, básicamente.
Sí, esa es una neurona, digamos, orgánica, real. Y lo que tienen arriba es como que una imitación. Es una imitación de una neurona, pero digamos así, digamos matemáticamente hablando, es una imitación de la neurona. Entonces, quisiera que noten las semejanzas. De este lado, del lado izquierdo de la neurona real, ustedes ven estas dendritas, o sea, que tiene estas entradas, digamos así. Son las mismas entradas que se ven aquí arriba, ¿sí? Son las mismas entradas. Y luego ven, ustedes pueden notar que se encuentran aquí, se combinan. Luego hay aquí otra serie de operaciones, pero quiero hacer notar que se combinan, tienen un punto común. Ya, ese punto común viene a estar en el lado derecho de la neurona real. Y estas dendritas posteriores vienen a ser como ahí van las salidas, ¿sí? Entonces, en la dendrita, matemáticamente hablando, en las neuronas, matemáticamente hablando, vamos a ver un esquema, entradas y salidas, usualmente. Y en el medio es como que el procesamiento, pero el procesamiento es básicamente sumarlas todas, ¿sí? Por eso ustedes ven la operación ahí, sigma, que es la suma, y luego se le suma ahí un bias, pero eso es para que pueda adoptar cualquier forma de, digamos así, una estructura lineal, como una recta. Lo que ven después, esa f es llamada una función de activación. Eso es más o menos lo que hace es responder de una cierta manera al resultado de la suma. Eso lo vamos a hablar un poco después, pero esa función es clave dependiendo del comportamiento que queremos. Es decir, si queremos tal vez un comportamiento lineal, entonces necesitamos ahí una función de activación que sea lineal, una recta. Pero si quieren una función de activación, si quieren un comportamiento más sofisticado, no lineal, se necesita otra función de activación ahí. Puede ser hay una muy conocida, se llama log sigmoid, logarithmic sigmoid, también el logaritmo. Pero bueno, eso lo podemos hablar más tarde. El concepto en el que quisiera hacer hincapié es que las neuronas matemáticamente descritas son una imitación de las neuronas reales. Eso es lo que importa, ese es el concepto. Y por eso es que todo esto le llaman redes neuronales. Sí. Y deep learning es básicamente la práctica, la técnica de entrenar las redes neuronales. Ok, entonces, quiero que nos fijemos primero en lo que está en el lado derecho de la pantalla. Ustedes ven un famoso procesador ahí de Apple, es el procesador M1, creo que lo lanzaron el año pasado o hace 2 años. Pero quisiera que se enfoquen en la parte de abajo. Aquí, en la esquina inferior izquierda del procesador M1. Lo que ven ustedes aquí es un motor neural. Si ellos mencionan que es de 16 núcleos, eso es irrelevante, pero lo que nos importa es que es un motor neural. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir con un motor neural? Un motor neural viene a ser una parte del procesador en la que las componentes vienen con una cierta disposición, una disposición específica para representar redes neuronales y para explotar las redes neuronales, pero esto ya viene dentro del procesador. Entonces, como ya es parte del procesador, o sea, esta matriz neural, este motor neural, entonces se puede acelerar todos los procesos que son de machine learning, que son de deep learning, inteligencia artificial, etcétera. Todos se pueden acelerar gracias al motor neural, ¿sí? Entonces, la clave del motor neural es que la disposición de los elementos es esta de aquí, es esta representación matemática de la neurona, solo que desde luego hay miles, ¿sí?
hay miles. Entonces, es bastante interesante ver que está en el hardware. Ok, entonces, no es la única marca que hace esto en términos de hardware. Quiero mostrarles esto de aquí. Bueno, esta es una propaganda de Qualcomm nada más. No nos interesa todo el comercial. Usualmente lo que ustedes se van a topar mucho es que los procesadores que llevan estos motores neurales también los promocionan con capacidad de 5G. Hay una razón para eso. Entonces es muy común, casi seguro que si tiene 5G tiene ahí un motor neural. No es una cosa que es siempre 100% de los casos, pero sí, la gran mayoría de procesadores que tienen un motor neural, llevan estos, especialmente cuando se trata de teléfonos, llevan estos modems 5G adentro. Ok, entonces, fíjense en esta parte del comercial, ¿no? Dice aquí AI, inteligencia artificial. Y ustedes ven aquí todos estos puntitos conectados. Son los nodos. Básicamente esto es una red neuronal. Es la representación de una red neuronal. Y cada punto es una neurona. Entonces, ahí están las conexiones. Esta es una red neuronal. Entonces, en el comercial está tratando de transmitir que efectivamente el procesador soporta por hardware redes neurales. Este es otro comercial de la compañía, tal vez parecido en términos de animaciones, pero hacen referencia a esto. Otra vez, hay un cerebro humano, esas son neuronas. Entonces, lo que nos quieren decir es que básicamente el procesador tiene inteligencia artificial embebida y normalmente se trata de estos motores neurales. Ok, entonces, una vez más, lo que les comentaba es estos motores neurales estos procesadores con motores neurales a menudo incluyen soporte 5G. Ok, entonces, bueno, el fabricante aprovecha también hay algunas animaciones, otra vez, estas son neuronas conectadas, sí, porque el modelo de procesador es del 8, lo que sea, pero hacen bastante énfasis en este aspecto. Ya, ahora, algo que quisiera mencionar es que si ustedes quieren hacer o diseñar o desarrollar inteligencia artificial, no no es necesario que que el procesador tenga estos motores neurales. No es necesario un tema de estos. No es necesario que el hardware soporte directamente. Simplemente es ventajoso tener esto por hardware. Entonces, cuando un procesador ya tiene estos motores neurales, se pueden acelerar todos los procesos de machine learning, inteligencia artificial, deep learning, estas cosas. Si es que es el caso de que la aplicación soporta o necesita esto, se puede sacar partida de esto. O sea, esto básicamente es como solo para acelerar los procesos. Es como, bueno, básicamente es eso, es para acelerar esos procesos. Pero si el procesador, digamos, tiene un procesador un poco más antiguo, yo tengo un Intel Core i5 de octava generación, en realidad no es un problema, porque pueden de todas formas desarrollar inteligencia artificial, probar sus algoritmos ahí y no va a haber ningún problema. Simplemente no se van a ejecutar con la misma velocidad que un procesador que ya tiene una matriz, un núcleo, un motor neural. Ok, entonces. ah, ok, entonces solo quisiera hacer una pequeña pausa como para resumir los conceptos porque es bastante información. Am, el tema con la inteligencia artificial es que en los últimos años las redes neuronales se han convertido en la clave. Probablemente las redes neuronales sean el método más usado en términos de inteligencia artificial. Entonces, cuando piensen en inteligencia artificial, tienen que pensar en redes neuronales
o también les dicen redes neurales. Entonces, ahora, aquí viene este tema que conversamos. Estas redes neuronales están las pueden ver en forma de hardware, que fue el motor neural que vimos en el procesador en la anterior diapositiva, o también puede ser implementado directamente por software. La ventaja de hacerlo por hardware es que es más rápido y consume muchísima menos energía. Y si la aplicación se diseña específica para ese procesador, se puede conseguir una, se puede optimizar muchísimo. Y eso es una cosa que están haciendo últimamente los fabricantes de teléfonos. Entonces, bueno, en general los gigantes tecnológicos se están valiendo de la inteligencia artificial para innovar en el mercado. Entonces, bueno, esos son los tres puntos. Ok, ahora el enfoque de esta conferencia es que ustedes entiendan qué aplicaciones tiene la inteligencia artificial en las telecomunicaciones. Entonces, bueno, lo que ustedes ven a la izquierda, el modelo OSI, seguramente conocido por todos. El tema con la inteligencia artificial es que dependiendo del uso, de la orientación, hay que usar técnicas tal vez diferentes o hay que optimizar aspectos distintos. Entonces, lo que sucedió en la última generación de comunicaciones 5G es que se optó como por una optimización multicapa. Es decir, usaron inteligencia artificial en la capa física, en inteligencia artificial individual en la de enlace, red, etcétera. Pero los aspectos que se optimizaban en cada capa son distintos, ¿sí? Digamos, en la capa física, eso es lo más cercano al hardware. Entonces, normalmente se optimizaba con inteligencia artificial la asignación de recursos. También hacer un poco de scheduling ahí, tal vez administración de tráfico. Ahora, por ejemplo, un tema como de monitoreo del sistema tienen que ir digamos, a capas superiores. Entonces, como va a capas superiores, digamos, un monitoreo del sistema podría estar probablemente en la capa transporte, ¿sí? Recuerden que la capa aplicación, presentación, sesión, esas normalmente están en los dispositivos del usuario, no están en los equipos de telecomunicaciones. Entonces, en la capa de transporte tal vez, o en la de red, en los routers, puede haber una optimización a nivel de tráfico utilizando inteligencia artificial. Y eso lo podrían hacer los routers. Pero a nivel físico, a nivel eléctrico, en cambio es importante otro tipo de, fijarse en otros aspectos. Entonces, digamos, una comunicación que es inalámbrica, el canal es completamente aleatorio. Entonces, la inteligencia artificial nos puede ayudar como que a predecir lo que va a pasar un poco. Y cuando tú sabes lo que va a pasar, el sistema lo puedes preparar para eso. Entonces, el sistema se prepara en adelanto lo que va a suceder y puede optimizar temas como estos temas que discutimos de la asignación de recursos, scheduling, monitoreo del sistema, etcétera. Ok, entonces, bueno, la conclusión de esta diapositiva es que la inteligencia artificial se usa para optimizar en telecomunicaciones, es optimización. Y esta optimización es multicapa y tiene una naturaleza totalmente distinta en cada capa. Ese es el concepto. Ok, entonces, ya. A ver, ahora quisiera explicarles un poco, entrar un poco más para que podamos analizar un ejemplo de una aplicación ya tangible de inteligencia artificial. Necesitan un poco de terminología. Entonces, en inteligencia artificial se habla mucho de aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado.
Entonces, ¿qué quiere decir que el aprendizaje es supervisado? Cuando el aprendizaje es supervisado, nosotros le estamos enseñando a la inteligencia artificial, a la red neuronal le estamos enseñando, como aquello que hablamos de la traducción de Google, que si está mal y le puedes avisar, entonces la inteligencia artificial está recibiendo ese feedback y le estamos supervisando, le estamos explicando. Entonces, ese es un ejemplo de aprendizaje supervisado. Sí, pueden haber otros ejemplos, digamos en Facebook o en Instagram, cuando tú das like a una, no sé, tal vez ahí la foto de un paisaje, te gustan los lagos tal vez, y le das un like al lago. Instagram empieza a aprender eso y se da cuenta que te gustan los lagos. Y después vas a ver más fotos de lagos en tu post. Entonces, ese es otro ejemplo de aprendizaje supervisado porque le estás explicando a la inteligencia artificial lo que tienes que hacer, lo que tiene que hacer. Ya, entonces, si te fijas, si se fijan aquí, bueno, tenemos dos gráficos, A, B. En el lado izquierdo, tenemos el aprendizaje supervisado, pero este solo es uno de los tantos ejemplos que hay de aprendizaje supervisado. Este es clasificación. ¿Cuándo se hace clasificación? Digamos, si ustedes han usado Gmail, ustedes tal vez han notado que les clasifica los correos en spam, tal vez en social, notificaciones, importante, pero lo clasifica automático, no necesariamente tiene una etiqueta, lo clasifica automático. Entonces, en estos casos tenemos clasificación. Y bueno, el tema es quizá no está el usuario explicando qué mails van en qué sección, pero esta red neuronal fue entrenada en adelante por Google para que pueda hacer estas cosas. Sí. Entonces, ese es como un ejemplo ahí de clasificación y de un aprendizaje supervisado. Entonces, también hay ahora vamos con aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado es como, se usa cuando quieren detectar patrones que quizá no son evidentes para ti como investigador, tal vez, o el desarrollador de software no son evidentes. Entonces, ¿qué patrones podrían ser? Digamos, tal vez vemos, digamos, una multitud de personas X, por alguna razón desde la foto satelital se las puede ver, y o una fotografía desde arriba y queremos clasificar niños, adultos, no sé, y tú no las puedes ver bien, pero quizá la computadora o tu algoritmo está tan bien entrenado, está tan bien entrenado que se puede clasificar ese tipo de cosas. Entonces, el clustering es una técnica que tal vez no está tan en uso, pero justamente porque es no supervisado, pero es mucho más común usar el supervisado. Pero es importante conocer que también hay este tipo de, mm, de aprendizaje para redes neuronales. Ok, entonces quería comentarles un poco de mi investigación. Este es un paper que yo publiqué el año pasado. Usa redes neuronales. Yo básicamente me especializo en capa física. Entonces, lo que hacemos en capa física a menudo es optimizar la segmentación, la asignación de recursos. Si se fijan en el título, habla de una predicción para la interferencia. En alguna diapositiva anterior les explicaba que si tú puedes predecir lo que va a pasar, el sistema se puede preparar
y se pueden optimizar los parámetros. Y esto es súper importante con comunicaciones inalámbricas. Entonces, un ejemplo de cómo la predicción nos puede ayudar. Digamos en una fábrica, ya es quizá una fábrica 5G, una cosa súper sofisticada. Y tiene esta inteligencia artificial capaz de predecir. ah, ¿Qué pasaría si en un instante T, digamos en el futuro, el canal no puede sostener la tasa de datos que necesitamos para que la fábrica siga operando? Si eso llegara a pasar, eso sería desastroso porque, bueno, si no se transmiten los comandos de control correctamente, las máquinas no van a operar tampoco correctamente. Sería un desastre. Entonces, hipotéticamente hablando, si vemos que tal vez en los próximos, tal vez en los siguientes 2 milisegundos se van a perder el canal, bueno, se nos va a caer la comunicación, o sea, porque el canal va a estar muy malo. Tal vez, si ya sabemos que vamos a tener un evento de estos, podemos preparar el transmisor para que se envíen comandos de control en adelanto para la fábrica. Entonces, de esa manera, los comandos de control van a ser usados, esos futuros comandos de control van a ser usados hasta que el canal se recupere. Entonces, es una de las ventajas de saber lo que va a pasar. Entonces, ah, el concepto de todo esto es que las redes neurales, especialmente en telecomunicaciones, se usan con una finalidad, digamos, predictiva. Siempre queremos predecir lo que va a pasar. ¿Hay algún parámetro en particular que se quiere optimizar o se va a perder la comunicación o hay un tema ahí de que sube mucho la interferencia? Hay temas así. Entonces, tener ese conocimiento del canal es crítico, es crítico. Hasta la fecha solo se han usado modelos matemáticos, modelos estocásticos, se trata de usar probabilidad para predecir lo que va a pasar, pero la tecnología está llegando a un punto donde se necesita mayor eficiencia. Entonces, no podemos contar con un esquema que requiere, digamos así, adivinar, digamos así, porque a la final, cuando usamos probabilidades, lo que estamos haciendo es, ok, el ruido va a estar tal vez entre este valor A y B, pero en la media va a ser C y una cosa así, pero em, estamos bastante limitados porque solo am, solo estamos diciendo, ok, vamos a hacer estas suposiciones acerca del sistema. Entonces, sirve para estudiar y entender los fenómenos. Y se ha usado esto por muchos años, pero con este desarrollo de los procesadores que hemos visto, cada vez es más fácil integrar inteligencia artificial en los dispositivos. Entonces, los investigadores están aprovechando para proponer nuevos algoritmos, nuevas técnicas, pero esta vez ya no están basadas en modelos, están basadas en inteligencia artificial y más específicamente en redes neuronales. Casi siempre usan redes neuronales. Ok, entonces, bueno, ese trabajo que les estaba comentando, esto es parte del 6G, acá en Finlandia desarrollan el 6G y el trabajo de todos es dirigido, es orientado a esto. Entonces, el 6G, por obvias razones, debe ser más capaz que el 5G. Y esa es otra razón de mucho peso para considerar la inteligencia artificial como un método, un método innovador o una salida
Los desafíos que tienen las telecomunicaciones en este momento. En particular en este paper, bueno, me enfoqué en demostrar que la red neuronal iba a superar las predicciones hechas con esquemas estocásticos basados, me refiero a esquemas que dependen de probabilidades, básicamente. Entonces, hay que fijarnos en el gráfico de la izquierda y quiero que se fijen, hay dos líneas. La azul es una predicción de la red neuronal y la naranja es el verdadero valor, o sea, el valor experimental. Entonces, lo que están viendo ahí es la potencia de la interferencia, la están viendo total. O sea, digamos, yo tengo un transmisor y, no sé, está encima de tal vez encima de un edificio, es una antena para una antena celular, móvil. ¿Qué sucede? A menudo los transmisores tienen que competir con otros transmisores, es decir, que los otros transmisores son interferencia. O sea, si yo tengo un transmisor X, el transmisor A, B y C están compitiendo conmigo y generan interferencia. Entonces, la red neuronal está prediciendo la cantidad de interferencia. La está prediciendo, es lo que ven en azul. También quiero que noten que se parece muchísimo, la curva de la red neuronal se parece muchísimo a la real. Es porque la calidad de las predicciones con una red neuronal realmente son excelentes. Entonces, bueno, en torno a esto gira esta publicación. Ok, y quiero mostrarles también un poco los resultados. Fíjense en la figura de la izquierda, ¿sí? Esto representa el consumo de recursos. ¿Ya? Y la línea que está en verde es el estimado, representa la cantidad de recursos que se consumió usando el estimado estocástico, o sea, usando probabilidades. Y el azul es la red neuronal. Entonces, verde, estocástico y azul, la red neuronal. Fíjense que ambas son iguales, son casi iguales. Estamos hablando de un consumo de recursos similares. Es la gráfica de recursos de consumo. Entonces, hasta ahí no parece nada sorprendente porque digamos, el estimado estadístico y el estimado de la red neural son similares en términos de recursos. Pero para eso tenemos que ver la figura de la derecha, donde pueden ver la probabilidad de tener outage, es decir, de que se pierda la comunicación. Otra vez, el color verde es para estimados hechos con una base estadística, estocástica, y el azul es el de la red neural. Entonces, en este caso, el azul pueden notar que es bastante inferior. La red neuronal tiene una probabilidad de outage, de pérdidas, mucho más baja que la de un estimado estadístico. Entonces, fíjense que la escala es logarítmica, es decir, más o menos por ahí en el eje, digamos, X, para 10 a la menos 2. Ustedes pueden ver aquí que para el estimado estadístico tenemos 10 a la menos 3, una probabilidad de 10 a la menos 3, pero para el estimado hecho con la red neuronal tenemos 10 a la menos 4, es decir, 10 veces menos probabilidades de error. Tal vez no suene como algo tan fantástico, pero lo es porque cuando reducimos la tasa de error, estamos mejorando la eficiencia. Lo que pasa en los sistemas inalámbricos es que cuando hay este tipo de pérdidas o errores, hay que retransmitir los datos. Entonces,
digamos que están descargando un archivo con el Wi-Fi de la casa. Parece todo normal, parece que nunca se interrumpe, pero en realidad por debajo hay muchos paquetes que se pierden, hay muchos errores, hay muchos problemas ahí, pero simplemente la computadora no les comunica eso y la computadora solo se está encargando como que de, ok, necesito retransmitir esto. El paquete número 2 no me lo mandaste bien, mándamelo bien y así. Entonces, eso es algo que no se ve mucho, pero tal vez no se note, pero cuando mejoras la eficiencia de esta manera, cuando reduces la probabilidad de errores, tú puedes ver una tasa efectiva, una tasa de datos mucho más elevada. Entonces, ese sería el objetivo de reducir la probabilidad de outage, de estas pérdidas. Entonces, conclusión del paper, hay que usar redes, es preferible usar redes neuronales a usar estimados basados en probabilidad, especialmente si se trata de un sistema súper avanzado que es 5G o superior. Entonces, el, um, ese sería el concepto principal que quisiera que se lleven de la publicación. Entonces, ok, creo que tenemos todavía un poco de tiempo. Les voy a demostrar cómo funciona más o menos una red neural. Entonces, fíjense en este sistema. Este es un sistema que tiene una respuesta H. Ok, entonces, este P es la entrada. Entonces, yo le doy una entrada a este sistema y me va a dar una salida, la que sea, no importa. Ya esa salida le va a ingresar ruido. ¿Ok? Entonces, lo que queremos es como que hacer una red neuronal que nos diga, que nos haga la predicción, o sea, como que imite este sistema. Ok, déjenme, permítanme, aquí está. Ok, espero que puedan, que todos puedan ver. Entonces, puse el gráfico aquí también para que puedan. Entonces, bueno, el primer paso es como, esto es aprendizaje supervisado. Entonces, se necesitan los datos para entrenar a la red neural. Entonces, ok, entonces con este código voy a generar los datos. Fíjense que un dato del ejercicio es usar una, un sistema con esta respuesta. O sea, esto es dato, está aquí también en la fotografía. La función HP es 1 más, etcétera. Y aquí hay un ruido que es gaussiano. Entonces, yo voy a generar el dataset, o sea, va a ser un vector ahí con todas las muestras. Y las muestras tienen estas características que están aquí. Entonces, ok, déjenme, voy a correr esta sección. Ok, se tarda un poco. Bueno, Cristian, no estamos bien. ¿Puedes compartirte la pantalla? sí. ¿No me pueden ver? No, estás viendo la presentación. Ah, ok, ok, ok. A ver, déjame, se está entrenando una red neuronal. Ya, ahorita acabo. Ya, ahorita voy a... Ah, ya sé qué era el problema. Ya, ok, pueden ver MATLAB. Ya pueden ver MATLAB. Sí, ahí sí. Ya, ok. Entonces aquí está el ejercicio. Sí, este es otra vez el enunciado del ejercicio. Ok, está la entrada, entra un sistema cualquiera y tiene su salida. Sí, hay una perturbación, ese es el ruido. Entonces al final hay la señal, que es el resultado de esta salida más el ruido. O sea, es una señal con ruido, es lo que sale acá. Entonces, ¿cuál era lo que qué era lo que les mencioné con inteligencia artificial? El aprendizaje supervisado se utilizaba muchísimo. Entonces, el tema con el aprendizaje supervisado es que nosotros, los que estamos diseñando la red neural, le proveemos los datos, ¿sí? O sea, los datos que van a entrenar a la red neural. Entonces, este fragmento de aquí va a generar los datos. Permítanme, voy a correr.
Ok, bueno, en realidad esto que están viendo es la red neuronal en entrenamiento. Ven cómo está avanzando un poco hasta, va a llegar a 1000 y se va a detener. Ok, ya. El primer paso es generar los datos, ¿sí? Y el segundo paso es entrenarla. Aquí no sé qué pasó que le entrenó directamente, pero ya les explico. Sí pueden ver la ventana, sí le pueden ver Sí, la ventana de entrenamiento, ¿verdad? Que sí, están ahí 1000 iteraciones, eso, ¿verdad? Ya, sí. chévere. Ya, entonces, a la izquierda, este dibujito que está aquí es la red neural, ¿ok? Esa es la red neural. Y esta ventana de aquí me está informando el progreso del entrenamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero ver el desempeño, o sea, histórico del entrenamiento de la red neural. Veamos, se tarda un poco. Démosle un minuto. Ok, hasta eso les muestro algo. Uy, ya se tardó. Ok, bueno, en lo que carga, quisiéramos darles este gráfico. No está, está un poquito desvanecido, pero a ver, veamos. Se los voy a explicar en lo que carga esto. Parece que le pasó algo. A ver, voy a cerrar. Ah, ya, ok. Ya está, aparece. A ver. Ok, bueno, en esta gráfica está el resultado de la red neural, el, la señal original y también lo que salía en Y. Entonces, por ejemplo, en este gráfico de aquí sería la entrada, es lo que vamos a ver, la señal original. Vamos a ver la salida con ruido y vamos a ver qué es lo que nos dice la red neural. Oh, déjenme parar esto, no sé qué le pasó. Script is running. Ok, bueno, bueno, creo que le pueden ver un poco hasta eso, hasta que se cargue, pero se fijan que hay una señal aquí que está toda un poco extraña, ¿verdad? Está como triangular y todo esto. Esta señal es la señal que tiene ruido. Esa es la señal con ruido. Ya, ahora, después viene la señal la original. Es la señal original. Fíjense, empieza aquí en 1. Es esta curva bastante agradable, sinusoidal. Aquí está. Lo pueden ver por ahí debajo. ¿Sí? Y la salida de la red neural es una curva en azul que está tratando como, digamos, ahí está intentando seguir esa curva. ¿Sí? Entonces, eso les está mostrando, esta es una demostración del aprendizaje, de aprendizaje supervisado, una red neuronal. Ah, de pronto les parece que la curva azul no está tan, no se acopla tanto, pero recuerden que la señal tiene ruido. Esta señal tiene muchísimo ruido, solo miren cómo está. Entonces, a pesar de eso, la red neuronal más o menos nos da ahí un estimado. Sí, que de esta señal que le estoy siguiendo. No sé si le pueden ver en azul. Déjame ver, tal vez pueda detener la ejecución de esto. Veamos, a ver, tal vez sí envío a correr todo de nuevo. Ok. Oh, bueno, parece que hay un problema ahí. No sé qué le pasó. Déjenme. Ok, les voy a poner la diapositiva hasta que solo es un segundo. Sí pueden ver la diapositiva, ¿verdad? Sí, Cristian. Ya, ya. A ver, ahorita le cierro rapidito el MATLAB y le abro porque sí es. No sé, parece que se puso un poquito raro, pero
Ya, ok, le estoy iniciando de nuevo. Y la verdad es que quiero que vean las curas. Es súper interesante. Ah, es súper interesante ver ese comportamiento. Entonces, bueno, mientras se carga les voy a explicar. Básicamente el tema se resume en, primero necesito la data, o sea, la naturaleza, necesito la información. En este caso estamos generando artificialmente la información. Luego hay que crear una red neuronal. ¿Ok? Luego a la red neuronal le entrenamos con esa información. ¿Sí? Y al final se evalúa el desempeño de la red neural. Entonces, esos son como que los 3 pasos principales. Sí. Ya, ok. Bueno, bueno, sigue cargando el MATLAB, ahí me falló, pero ah, no sé si alguien tiene una pregunta. Chris, a ver, ahorita vamos a hacer la sección de preguntas. Porfa, antes respondan a estas plataformas también. Si alguien tiene alguna pregunta para Cristian, porfa, alcen la mano y vayan respondiendo la encuesta. Porfa, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, alcen la mano y yo le cedo la palabra. ¿Sí? Mm, Walter, dime, Quiero preguntar si actualmente hay algún proyecto así muy ambicioso de hacer inteligencias artificiales como en Terminator. ¿Conocen ustedes alguna? ¿Se entiende? A ese nivel de sofisticado, o sea, eso que me refiero a un proyecto de inteligencia artificial tan grande, porque yo tengo entendido que estamos entrando a esa etapa de, bueno, a esa era de la tecnología de las cosas. Entonces, ¿hay algún proyecto para una inteligencia artificial de esa escala? Ah, hola Walter, gracias por tu pregunta. Hay muchos proyectos que son muy ambiciosos. No te puedo escuchar muy bien porque está un poco entrecortado, pero creo que te referías al Internet de las cosas. Alcanzas a escuchar si es que hay proyectos ambiciosos respecto a eso. Ya, verás, el desarrollo del 6G en particular es, busca e incluso el 5G ya lo hace un poco, busca conseguir una conectividad masiva de todo, contra todo. Entonces, el tema ahí es que hay que optimizar aspectos hasta de energía, porque no queremos tener problemas medioambientales causados por las telecomunicaciones, no queremos causar demasiados desechos, huellas de CO2 y todos esos problemas. Entonces, la inteligencia artificial está presente, está siendo desarrollada. Am, no tengo nombres de proyectos como tal, pero lo que te puedo decir es que las compañías grandes como Samsung, Nokia, están financiando a las universidades para desarrollar este tipo de inteligencia artificial que esté disponible para Internet de las cosas, por ejemplo. Sí. Am, no sé si con eso eso contesto tu pregunta. No te puedo escuchar al 100% la pregunta, estaba interrumpido, pero Sí, entrecortado. sí, sí me da a entender que no estamos muy lejos de que encontremos un proyecto así o se desarrolle directamente una a esa escala. Gracias. De nada. Ok, pueden ver MATLAB, ahora ya lo pueden ver. sí, Ya, déjame ver si le puedo hacer funcionar. Mientras piensan en otra pregunta. ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Porfa, pueden hacer la mano, por favor. Ok, parece que no hay preguntas, pero bueno, igual voy a terminar esto que les quería decir. Ujú.
Déjame ver si tal vez hay que ser, déjame ver si ahora sí me corre. Hasta que se les ocurra. Sí, creo que está un poco intensivo el uso de recursos por la conferencia. Conté con eso. Parece que le está causando algún problema. Sí, el Zoom sí te consume bastante recursos. Sí, ajá, y el MATLAB también, pero aquí están. Ya se cargó. Déjame ver si le puedo. Ok. No me quiero arriesgar a hacerle más grande, se va a colgar de nuevo. Pero ahora sí pueden ver que la señal original está aquí en amarillo, ¿verdad? Es la senoidal, aquí es la curva más agradable que hay. Y esta señal senoidal, recuerden que igual iba a pasar por iba a pasar por el sistema, se le iba a poner ruido. Y básicamente la señal con el ruido está aquí, en naranja. O sea, básicamente está destruida. Y la red neuronal, después de que fue entrenada, entonces nos saca esto de aquí en azul. O sea, esto que ven en azul es lo que la red neuronal cree que es la respuesta correcta a la señal original. ¿Sí? Por ejemplo, yo le podría bajar el nivel de ruido, tal vez, y podríamos ver mejores mejores resultados. Sí, veamos. Ahí se está entrenando de nuevo. Sí, por si acaso, este término que dice aquí, epoch, es bastante común. Epoch es una iteración, o sea, es como que le dio una vuelta, digamos así. Entrenó todos los aspectos todos los pesos de la red neuronal. Ah, ok, ese es un epoch. No nos dio los resultados que queríamos, entonces vamos de nuevo. Y ese es otro epoch, y así. Ya, y aquí está, ahora si se fijan, la azul luce incluso mucho mejor ahora que se redujo el ruido. Entonces, esto que está en azul es lo que la red neuronal considera la señal correcta. ¿Sí? Eso era lo que les quería mostrar. Entonces, ahora sí, no sé si alguien más tiene preguntas. Chévere. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muy buena explicación y la presentación que nos da Cristian. Muchas gracias de tu mano, Cristian. Ahora hay una pregunta del Fran. Fran, dime. Buenos días con todos. Bueno, mi pregunta va enfocada básicamente a qué tan cerca está la inteligencia artificial de que se vuelva completamente autónoma con capacidades de tomar decisiones e incluso de gobernar en sí. Ah, bueno, respecto a la toma de decisiones, eso ya existe. Cuando ves un vehículo Tesla, estos tienen navegación autónoma. Entonces, el auto decide si rebasa o no, por ejemplo. El auto toma ciertas decisiones sobre cuál es mejor, qué ruta es mejor o qué slot de parking va a tomar. Pero, por ejemplo, este tema de gobernar es algo que se ve mucho en ciencia ficción, pero que yo creo es posible. Pero para una cosa como esa, yo creo que debería pasar 1 o 2 siglos. Sí, porque el tema es que las máquinas funcionan o sea, con la información, con la data que generas, o sea, son vectores o pensemos que son un archivo de Excel con 2 columnas. Sí, funciona con eso. Entonces, digamos que la primera columna del Excel es lo que estaba a la entrada y la segunda columna es lo que estaba a la salida, entrada y salida. Básicamente, eso es el tema con las redes neuronales. Entonces, para gobernar, por ejemplo, habrían muchísimos parámetros, o sea, que van, o sea, temas como que, digamos, desde temas ambientales, como la producción de CO2, pasando por temas así como crecimiento poblacional, el tercero, tasas de desempleo. Toda esta información debe ser procesada simultáneamente para tomar una decisión. Entonces, no creo que sea un tema tanto del refinamiento de la inteligencia artificial. Creo que es más un tema de la disponibilidad de cómputo, del poder de cómputo. Sí, pero para contestar a la pregunta, yo creo que tal vez algo así como 1 siglo o 2 para una cosa así. Ujú.
no lo vamos a ver, no alcanzamos. En el chat hay Hay una Carlos pregunta. Flores tiene otra pregunta por... Sí, buenos días. Mi pregunta sería la eficiencia de la respuesta, por ejemplo, en la curva azul dependería, o sea, de qué tantas iteraciones se haga o... Ah, ok. Ya, pues sí, es una excelente, esa pregunta es excelente. Ok, no depende tanto de las iteraciones. Si bien es cierto, más iteraciones te pueden ayudar a mejorar el rendimiento hasta cierto punto. Hay un límite también, ¿sí? Hay un límite también. Pero el límite principal viene dado por la complejidad de la red neuronal, ¿sí? Te doy un ejemplo. Una computadora solo puede simular un sistema que es más simple que él, o sea, que ella misma. O sea, tú adentro de una computadora, tú no puedes, por decirte, poner un emulador de PlayStation 5, no puedes. Pero sí puedes uno de PlayStation 2, porque el PlayStation 2 es menos complejo que tu computadora. Entonces, el tema es ese. Si la red neuronal tiene la complejidad suficiente, es decir, tiene la cantidad de neuronas suficientes, la cantidad de capas suficientes, podemos mejorar el desempeño y podría esto aproximarse mucho más. Pero en este caso, yo solo usé 2 capas porque quería un ejemplo que se entrene rápido. No queremos aquí un ejemplo que se demore 30 minutos, 1 hora. No, entonces, puse un ejemplo solo con 2 capas. Y apenas tiene 2 capas y 10 neuronas. Entonces, en realidad, la clave para mejorar el desempeño, la clave principal viene a ser el número de capas, el número de neuronas y a veces incluso la arquitectura. Hay también arquitecturas, o sea, la forma como están conectadas. Eso también, o sea, elegir una arquitectura óptima es importante. O sea, por ejemplo, no es lo mismo hacer una traducción de francés a inglés que hacer esto que acabo de hacer aquí, por ejemplo. Necesitas arquitecturas distintas, o sea, una interconexión distinta. Entonces, el primer paso cuando quieres diseñar es como que elegir la arquitectura que de verdad necesitas. Para obtener el desempeño que pides, o sea, tú quieres mejorar desempeño, necesitas más neuronas, necesitas tal vez probar con con otra función de transferencia, necesitas probar con más capas, y etcétera. Como todo como toda ingeniería es un trade-off. Si tú pones tal vez más neuronas y más capas, mejora, ¿verdad? Pero es más costoso computacionalmente hablando y es más difícil implementarlo también. Entonces, más o menos, tú le aumentas hasta un punto en el que dices, ok, está chévere los resultados, pero... Y sería barato un celular con una red neural así. Pero para mejorarle mucho más, se va a hacer muy costoso tal vez y va a ocupar mucho espacio en el teléfono. Y tal vez no valga la pena solo por mejorar un 5 o 10%. Entonces, sí, o sea, hay muchos factores, pero para contestar la pregunta es número de neuronas, número de capas y arquitectura. Esas 3 determinan más el desempeño de la red neural. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por haber asistido a la conferencia. Muchas gracias, Cristian, por la conferencia, una excelente conferencia. Muchas gracias a todos. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias, Cristian. Gracias. Nos Gracias. vemos. Chau, chau. Cuídate. Hasta luego. Adiós.